Hola. Buenas tardes por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a este acto de... Dale un poquito de volumen al micro. Vamos a dar comienzo a este acto sobre la cláusula suelo que organiza el SAT Trebujena. Y para ello contamos con la presencia de miembros de la plataforma afectada por la hipoteca, concretamente la persona que me acompaña aquí al lado, José Ignacio, él es abogado, y otro compañero, Fernando, que ahora se sentará aquí. Ignacio va a empezar comentando la situación en la que actualmente nos encontramos ante todos los abusos, todas las cláusulas abusivas de los bancos. También hará referencia al tema que casi fundamentalmente nos ocupa, que es el tema de las cláusulas suelo. Y por último también tendremos una parte práctica donde yo espero que la mayoría tengáis las escrituras a mano y empezaremos a ver el tema de las cláusulas suelo, los intereses, el suelo y el techo que tenéis, si se puede considerar abusivo y cómo está también el tema tras la última sentencia del Tribunal Supremo que declara estas cláusulas nulas por abusivas, ¿vale? Yo sin más os dejo con Ignacio y Fernando, ¿vale? Muchas gracias. Buenos días. No sabemos si buenos días o días regulares, ¿no? Bueno, hay un problema siempre que uno habla a un grupo de personas desconocidas, hay un problema y es que uno no sabe realmente qué le interesa, sobre qué le interesa oír hablar a la gente ante la que se presenta. En ese sentido, confío, por supuesto, que en este grupo pues, haya suficiente espontaneidad y suficiente confianza como para intervenir, en fin, de la manera ordenada que sea, pero para intervenir y para ir conduciendo un poco también mi intervención por el camino que les parezca a ustedes adecuado, ¿no? Como ha dicho Ramón, digamos José Ignacio Aguilar, yo soy de profesión o de oficio abogado y además de eso, pues, llevo bastantes años interesado e interviniendo en el problema general de la vivienda, ¿no? Del acceso a una vivienda digna para todos y para todas. Y últimamente, en este último año, pues estoy especialmente vinculado en Sevilla al grupo de la plataforma de afectados por la vivienda, que es uno de los muchos grupos que en la ciudad se han formado para pelear por el derecho a la vivienda, ¿no? Sevilla, el problema de la vivienda es un problema que no tiene una sola cara, no solamente es el problema de las hipotecas, el problema de la vivienda es un problema que tiene distintas caras, están los alquileres, están las hipotecas, están las personas que viven en viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad o que viven hacinados, está la gente que anda durmiendo en cartones por las calles, o está, por ejemplo, no sé, aquí en un medio rural, pero desde luego en una ciudad como Sevilla, está el problema de miles de personas que teóricamente son mayores de edad, a la que nuestra Constitución, nuestras leyes les reconoce el derecho a vivir autónomamente, pero que se pasan hasta los 30 y muchos años, si no más, sin posibilidad de desarrollar una vida independiente, viviendo en casa de sus padres, una especie de eterna adolescencia y frustrado, no ya solo desde el punto de vista laboral, etcétera, sino desde el punto de vista personal para llevar la vida que realmente merece la pena llevar a partir de cierta edad, ¿no?
Esta última situación, y perdonad que os lo diga porque quizá es algo que no os interesa, pero a mí me duele especialmente, esta última situación yo pienso que está poniendo plomo en las alas de este país desde hace muchísimo tiempo, y a gente de mi generación que dejamos nuestras casas con 20, 21, 22 años, pues nos parece especialmente lastimoso. Bueno, simplemente valga como introducción, decía eso, que dentro de la realidad que tiene muchas caras, poliédrica, del problema de la vivienda, y que desde el movimiento 15 de mi vivienda en Sevilla pensamos que hay que abordarla conjuntamente, porque no son más que caras del mismo problema, en el que además personas que hoy tienen hipoteca mañana pueden estar alquilados y pasado mañana se pueden encontrar sin techo y recogidos en casa de un familiar. Digamos que la situación es así. Bien, pues dentro de ese problema genérico de la hipoteca, el que hoy parece que nos cita aquí, y a su vez, según me han comentado los organizadores, había una preocupación específica por abordar la cuestión de las cláusulas abusivas. Bien, yo pienso que el tema de las cláusulas abusivas no es más que una pieza pequeña del mosaico general de las cuestiones hipotecarias y en concreto de esta gran estafa social que se fraguó en los últimos 20 o 25 años y que nos ha explotado en la cara a una inmensa cantidad de gente. Creo que no es sencillo entender el tema de las cláusulas abusivas si no se entiende el contexto general, pero no por eso voy a hacer una intervención distinta de la que parece ser que ustedes están interesados, que es una intervención sobre la situación de las cláusulas abusivas y el tratamiento. Bueno, pues entrando un poco en materia, le quería recordar un par de tres acontecimientos que han tenido importancia jurídica en relación con este tema. No sin antes también decir algo que ahí queda dicho y quizá en el debate podamos profundizarlo, y es que el tratamiento jurídico del problema de los afectados por la hipoteca en realidad no tiene más peso que, digamos, un 20% dentro del problema general. Es decir, nosotros la plataforma que estamos en la hipoteca de Sevilla tenemos muy claro, y lo decimos a bocas llenas, que pelear contra la estafa hipotecaria tiene un 80 o un 90% de pelea social política, si queréis llamarlo, no podemos rehuir esa palabra, y tiene un 10 o 20% de pelea jurídica. Y que quien entienda que se va a poder enfrentar al problema de su hipoteca solo con la herramienta de la ley, lo va a tener muy duro. La herramienta de la ley está pensada por las grandes entidades financieras y por la gran banca y sus representantes para cuidar sus intereses. Esa es la herramienta. Y la gente que somos víctimas de esa situación, pues obviamente podemos utilizar esa herramienta, pero siempre que sepamos que no es nuestra herramienta, que no es la herramienta que está pensada para satisfacer nuestros intereses y nuestros derechos, sino los intereses y derechos de la casta financiera. Digo eso porque si no puede ser muy frustrante, Si esto no lo tenemos desde el principio claro, puede ser muy frustrante. Bien, decía que ha habido tres acontecimientos jurídicos que se han precipitado en el tiempo en fechas más o menos cercanas y que son los siguientes. Por un lado, en marzo, creo recordar, hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ser más específico, que respondía a una inquietud que le había planteado un juez del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, que el juez había considerado que el procedimiento legal que la ley española
le ordenaba seguir para enjuiciar una ejecución hipotecaria, ¿no? Sabéis que la ejecución hipotecaria es el procedimiento por el cual el banco termina por reclamar el conjunto de la deuda pendiente a una persona que ha incumplido parcialmente ese contrato, ha dejado de pagar algunas de las cuotas, en aquel momento bastaba con haber dejado pagar una. Bien, pues el juez de lo mercantil de Barcelona entendió que aquel procedimiento que le ponía por delante la ley española era un procedimiento que no respetaba una normativa superior de carácter europeo. Lo entendió y planteó esa duda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, el resultado de aquello fue una sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que efectivamente el Estado español no había desarrollado una directiva del año 1993, que se dice pronto, 1993, habían pasado 20 años sin que el Estado español desarrollara adecuadamente esa directiva y acomodara las leyes españolas a las órdenes de la Unión Europea en tal sentido. ¿Y qué era lo esencial en lo que el Estado español no había desarrollado esa directiva? Pues lo esencial era el hecho de que ante la demanda que ponía el banco, el hipotecado demandado, la hipotecada demandada, no tenía medios de defensa, o por ser más exacto, tenía unos estrechísimos motivos de defensa, entre los cuales no entraba la posibilidad de analizar si las cláusulas del contrato hipotecario, en virtud del cual se demandaba a esa persona, eran o podían ser cláusulas abusivas, por lo tanto nulas, y por lo tanto cláusulas que podían, primero, disminuir, si se anulaba, el importe de la deuda debida, y segundo, incluso dejar sin efecto la propia demanda de ejecución. No sé si estoy explicándome con un lenguaje suficientemente común como para que se me siga o no. Confío en la espontaneidad del público y en la decisión del público de no oír cosas sin entenderlas. O sea, que me interrumpan, por favor, si estas cosas no se entienden. Vale, eso dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aunque forma parte de, digamos, la sociología de este país, me gustaría poner el acento en dos escándalos que pone de manifiesto esta sentencia. Primero, el hecho de que durante 20 años el Estado español no hubiera hecho sus deberes en ese terreno, porque en otros bien que los ha hecho, evidentemente. En otras cosas que vienen de Europa, somos los primeros en decir que sí, la Constitución se cambió en una semana sin ningún problema. Y porque lo sugirió alguien en Europa. Sin embargo, esta directiva de protección de los consumidores hipotecarios llevaba 20 años sin desarrollarse. Auténtico escándalo, ¿no? Escándalo. Y el segundo, que para mí también es un escándalo, y creo que hay que empezar a hablar de eso, es que hubiera sido, de los miles de jueces que hay en el país, un juez de lo mercantil de Barcelona. Hay que decir también que otro juez de Catajorra, un pueblecito de Zaragoza, también lo había hecho, solo que un poco más tarde, los que se preocuparan de que a lo mejor la ley que estaban cumpliendo, las normas que estaban siguiendo, no eran legales, no eran conformes a derecho. Dos jueces en el panorama de miles de jueces en España. Me parece que también resulta absolutamente escandaloso. Si sabemos además que los jueces, según nuestro ordenamiento, es la última instancia a la que puede acudir un ciudadano sometido a cualquier abuso de cualquier tipo. Bien, entonces, a raíz de esa sentencia, dos cosas estaban pendientes. Primero, en las ejecuciones hipotecarias había que dar algún trámite para que el hipotecado, el demandado, se defendiera de estas cláusulas abusivas. Incluso decía el Tribunal Europeo que el propio juez
de oficio, es decir, sin que nadie se lo pidiera, en vez de coger la demanda, con el tocho que decimos, ¿no? Un tocho así de papeles, y rapidito decir, despacho de ejecución, tiene usted 10 días para defenderse, el propio juez tenía que estudiar lo que allí había y descubrir él, sin que nadie se lo tuviera que pedir, si había cláusulas abusivas y, por tanto, si podía despachar la ejecución por lo que estaba pidiendo el banco, o tenía que decirle al banco, no, mire usted, esto no, esto no, esto no y esto tampoco. ¿Vale? Primera consecuencia. Tenía que dar ese paso de defensa, tenía que dar la posibilidad de defensa al demandado en ese sentido. Y el segundo, hacía notar que efectivamente era muy posible que en los contratos hipotecarios que se habían celebrado, que se venían celebrando en España desde hace años, hubiera cláusulas que fueran abusivas por ser contrarias a determinadas normativas de defensa de los derechos de los consumidores. Vale, primer acontecimiento jurídico, la sentencia del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Segundo acontecimiento jurídico, la sentencia del Tribunal Supremo, que se anunció allá por abril, pero realmente no fue publicada hasta, creo recordar, el 14 de mayo, sentencia del Tribunal Supremo, en el que estudia un recurso de casación que viene de Sevilla, en el cual Ausbank había demandado a una serie de bancos por la existencia de ciertas cláusulas que en muchos contratos de esos bancos aparecían, que era la famosa cláusula suelo. Aunque seguramente la mayoría sabe lo que es la cláusula suelo, pues bueno, pues con respeto a la minoría de aquí que no lo sepa, me gustaría decir que la cláusula suelo era una cláusula por la cual el banco, después de disponer que los intereses de un préstamo hipotecario serían intereses variables, referenciados a un cierto índice, muchas veces el Euribor, pero hay otros, de tal manera que los intereses iban a cambiar en función de lo que fuera cambiando el Euribor, por simplificar, más un cierto coeficiente que solían añadir y que podía ser distinto en distintos bancos, más un 1, más un 1,5, más un 0,75. En definitiva, creaban la apariencia de que los intereses que iba a pagar una persona iban a evolucionar en más o en menos, dependiendo de básicamente de ese índice de referencia que era el Euribor, y que por tanto, a la vista de lo que el consumidor normal se encontraba en ese momento y de cómo venía oscilando el Euribor, pues a lo mejor iba a pagar una vez un año el 2,5%, otro año iba a pagar el 1,5%, otro año iba a pagar el 1,25%, o otro año el 4%, pero en fin, iba a tener una oscilación. Digo que además de esa cláusula introducía otra por la cual decía que nunca podrían bajar esos intereses, cambiara lo que cambiara el Euribor, por debajo de cierta cantidad. Una cantidad que se ha revelado después, con el tiempo, que era una cantidad que estaba sistemáticamente por encima de lo que hubiera correspondido si se hubiera aplicado la simple cláusula de variabilidad que se había pactado. Por otra parte, establecían también una cláusula que se le llamaba vulgarmente techo, y era que decía que tampoco subiría de cierta otra cantidad, oscilara como oscilara el Euribor. Bien, tengan ustedes en cuenta, el Euribor, ayer la noticia que leí en el periódico, que estaba en el 0,48, creo recordar, el 0,48 más el 1, pues el 1,48, el 1,5, la mayoría de las cláusulas suelo que nos encontramos están en el 3, en el 3,5, en el 2,90, en fin, o a veces incluso más alto. Bien, el Ausbank, y ahora retrocedo un poco, había demandado ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla contra estas cláusulas. El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla había dicho que eran nulas, eran claramente, pues eran engañosas para el consumidor y eran nulas. Los bancos apelaron. En la apelación encontraron una sala de la Audiencia Provincial de Sevilla que está firmemente decidida
a defender el equilibrio del sistema financiero, ¿verdad? Lo que ellos llaman el equilibrio del sistema financiero, y que además está también firmemente decidida a poner por escrito, sin rubor alguno, que cuando dos personas hacen un contrato, son dos personas iguales, que tienen los mismos conocimientos, el mismo poder, y que por tanto acuerdan lo que les da la gana a las dos, ¿verdad? Cuando hay dos personas que hacen un contrato, hay dos personas exactamente iguales. Y que el mismo conocimiento, la misma capacidad de prever la evolución financiera del futuro, la misma fuerza, la misma necesidad, el mismo asesoramiento jurídico tiene el Banco Bilbao Vizcaya Argentario que tiene Manuel Martín, que es el que va a firmar el contrato con él. Y como tienen el mismo, pues allá ellos y firmen lo que buenamente quieran, y que quién es un tribunal para decir que algo que han firmado dos partes libremente puede ser anulado. Esto es más o menos el contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Revoca la sentencia del mercantil y dice que las cláusulas son buenas. Van al Supremo, y el Supremo no es que haya hecho la sentencia que necesitamos, la que necesita en España la gente hipotecada. Es verdad, no la ha hecho. Cuando uno lee la sentencia del Supremo, uno empieza a leer pim, 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 y da la sensación, si no sabe cuál es el fallo final, de que al final se va a llevar el gato al agua la banca. Porque hay una cantidad de argumentos tremendos a favor de la legalidad de esas cláusulas suelo. Una enorme cantidad de argumentos. ¿Qué ocurre? Ocurre que esa sentencia del Supremo se dicta en un momento en el que la lucha social en España por el problema de la hipoteca en particular, y por los gravísimos problemas sociales que atravesamos en general, es muy intensa. Es muy intensa. No hace falta recordarles a ustedes, porque sale todos los días en la televisión, lo vivimos de distintas maneras, etcétera, etcétera. Y el Supremo es consciente de que como termine dándole la razón a los bancos, bueno, pues va a crear otro motivo que va a atizar el enorme conflicto social que hay en el país. Y, por tanto, en función de eso, obviamente estoy haciendo una interpretación subjetiva, qué duda cabe, qué duda cabe. En función de eso, el Supremo termina argumentando un razonamiento por el cual termina por anular las cláusulas suelo. Atención, este razonamiento no es que la cláusula suelo en sí sea nula. No es que no puedan existir cláusulas suelo en ningún sitio porque sean contrarias per se a la ley. Nada de eso, nada de eso. Este razonamiento es simplemente que en los concretos contratos de hipoteca que estaban analizando, en eso y no en otros, porque cualquier sentencia habla de un caso concreto, y después hay que ver si es extrapolable o no es extrapolable a otros casos, ¿verdad? Una sentencia resuelve un asunto, no resuelve todos los asuntos. Dice que en esos concretos casos la redacción de la cláusula suelo no estaba suficientemente destacada, no estaba suficientemente visible para el que firmaba la hipoteca. 20 páginas de un lenguaje absolutamente incomprensible, que uno se pone por delante, nadie lo lee, el notario le ha dicho 4 cosas y punto. No estaba suficientemente clara, no estaba suficientemente comprensible, no era suficientemente transparente, dicen ellos, y que por tanto debía de considerarse nulo, porque no había suficiente constancia de que el hipotecado, al firmar aquel contrato, tuviera un conocimiento también suficiente de que estaba ahí una cláusula minándole las posibilidades de que su contrato fuera realmente de interés variable. ¿Vale? Esto es lo que dice el Supremo, y punto. Es bueno decir esto porque las expectativas que después se abren pueden estar más allá de lo que realmente ha dicho el Supremo. Bien, pues ahí está la sentencia. Hay otra cosa que dice el Supremo que es un escándalo más. Y es que el efecto de esa nulidad no es retroactivo. Es decir,
que lo que está pagado, pagado está. ¿Y por qué no es retroactivo? ¿Por qué no es retroactivo? ¿Por qué si yo hago un contrato nulo contigo y tú me demandas en el juzgado, el efecto es retroactivo y no solamente ese contrato en adelante no va a ser como lo que dijimos, sino que además te voy a tener que devolver todo lo que te haya pagado por ser nulo? Pues la razón es la estabilidad del sistema financiero. Esa es la razón que nos da el Supremo. ¿La estabilidad del sistema financiero es una norma que esté en algún sitio de nuestro ordenamiento jurídico? No, no está escrita en ningún sitio de nuestro ordenamiento jurídico. Pero al Tribunal Supremo le parece que es un valor esencial que hay que preservar y que menuda le caería al sistema financiero si ahora se permite que cualquiera que haya sido víctima de él pueda reclamarle, en fin, que menos que le devuelva lo que le ha dado. ¿Alega el Supremo o piensa el Supremo en la estabilidad emocional y material de cientos de miles de personas agobiados por esas cláusulas y por su hipoteca? No, al Supremo eso no se le ha pasado por la cabeza que esa estabilidad sea también algo que haya que proteger, para nada. Vale, segundo acontecimiento jurídico. Tercer acontecimiento jurídico. El Congreso de Diputados aprueba una ley de reforma de la Ley 1/2013, de reforma del sistema hipotecario y tal, que tiene, bueno, una ley amplia, que tiene articulados más o menos extensos, cambia leyes antiguas, en fin, pero a los efectos que nos interesan, esa ley recoge, bueno, por un lado burla, como todos sabéis, la iniciativa legislativa popular firmada por 1,5 millones de personas, ¿vale? Ahí la destacada, y una de las cosas que hace es que modifica lo mínimo que cree que tiene que modificar ya a la fuerza para atender la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Y es que cambia la regulación o reforma la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria, allí donde el anterior procedimiento de ejecución hipotecaria, como decía, no daba prácticamente mecanismos de defensa al hipotecado, introduce una cuarta causa de defensa del hipotecado sobre las 3 que había, que es la posibilidad de que el hipotecado alegue la existencia de cláusulas abusivas que hagan que las cuentas de esa deuda cambien, o como digo, incluso, al menos no podemos perder la esperanza, otra cosa será lo que nos digan los tribunales, que la propia ejecución hipotecaria es nula en sí misma. Este es el cambio fundamental, En definitiva, lo que ya había dicho la sentencia del Tribunal Europeo, traerlo a la ley española. Eso se permitirá que lo alegue cualquier ejecutado hipotecario en los 10 días que le dan cuando le llega la demanda, y además se establece una disposición transitoria por la cual todo el mundo que esté ahora mismo en situación que tenga el procedimiento judicial abierto, el procedimiento tarda meses, bien, pues todo el mundo al que le haya llegado en algún momento la demanda y todavía no le hayan echado de su casa, estamos en esa situación, ha podido ser subastada ya la vivienda, etcétera, pero todavía no le han echado de su casa. Todas estas personas tienen el plazo de un mes para alegar, obviamente con abogado del procurador, pero bueno, para alegar ante el juzgado que está conociendo su asunto la existencia, si creéis que es posible, de cláusulas abusivas en su contrato, para que el juzgado resuelva sobre ese asunto, y a la vista de lo que resuelva, pues o bien siga adelante porque digan que hay cláusulas abusivas, o bien rebobine hasta donde tenga que rebobinar para empezar de nuevo o para seguir adelante con ese procedimiento judicial. Miren ustedes, un cuarto escándalo, y a lo mejor yo estoy muy escandalizado, la cosa no lo merece, es que la ley establece que tendrán un mes cerrado a partir de la fecha de publicación de la ley,
el 15 de mayo, ¿no? Un mes justo para que los miles de españoles y españolas que están en esta situación presenten ese escrito, presenten esa reclamación. Y dice, contra todo lo que es el ABC de cualquier juicio, contra todo lo que es el ABC de cualquier juicio, que los jueces no tendrán que avisar a esas personas que están en esa situación de que tienen un plazo de un mes para hacer esa defensa. Es decir, que se supone que los españoles y españolas en estas circunstancias, más incluso que en otras, nos leemos todos los días el Boletín Oficial del Estado, nos leemos todos los días cada una de las leyes que van saliendo y decimos, ah, mira, tengo un mes para esto. Vale, la publicidad que hace la agencia tributaria para recordarnos todos los años, desde 4 meses antes de que haya que pagar los impuestos, y conforme va avanzando esta cuestión, para que hagamos la declaración de la renta, esa publicidad, bueno, pues eso es para lo que es. Pero para decirle a la gente, tienen ustedes hasta el día 16 de junio, sí o sí, y no tienen más para presentar esta defensa, el Estado opina que eso no tiene por qué hacerlo. La gente, como buenamente hemos podido, hemos ido avisando de esto, como buenamente hemos podido, y lo único que he visto también en la misma dirección es que el Consejo General de la Abogacía de España pues ha tenido el detalle de hace 2 días sacar un anuncio, que no sé, en fin, qué difusión habrá tenido, donde dice lo mismo. Bien, esto es, como digo, una cosa absolutamente inusual, ¿no? Lo claro es que en un procedimiento judicial a ti te diga el juez, oiga usted, que tal día tiene que venir, que tiene 10 días para hacer esto, que tiene 20 para hacer lo otro, y usted verá qué hace con eso. Vale. Y voy terminando. No sé cómo no me ha dicho ya que voy terminando. Vale. ¿Qué es esto de las cláusulas abusivas? La cláusula abusiva es un concepto jurídico general que no puede, o sea, que no se concreta en una receta que pueda decir, mira, aplica como si se tratara de un análisis en un laboratorio. Si tú echas una gota de no sé qué cosa en no sé qué líquido, esto no es una prueba de embarazo, vaya. Se pone amarillo y entonces sabes que esto es así o esto es así. ¿Vale? Yo soy incapaz, creo que nadie es capaz de decir, y menos en poco tiempo, qué es una cláusula abusiva. En general, cláusulas abusivas son aquellas que están pactadas con atendiendo a una situación de sobrepoder de una de las partes que contratan, que impone sin posibilidad de negociación esa cláusula a la otra, sin posibilidad de negociación alguna, que además la impone de manera oscura, de manera poco comprensible, de manera que no se destaca con claridad en el conjunto del contrato. ¿De acuerdo? Una cláusula, cuando tiene estas características, pues en principio es o puede ser cláusulas abusivas. Lo que pasa es que si hay una profesión en la que todo se discuta, es precisamente la profesión de jurista, ¿no? O sea, en un juicio se discute absolutamente todo, las cosas no son de la claridad necesaria y de la suficiente delimitación como para saber exactamente estoy aquí o estoy allí. Eso es así. La ciudadanía estamos sometidas al derecho, pero no entendemos el derecho ni lo conocemos. Es un gran disparate que algún día habrá que solucionar, pero desde luego hoy no lo hemos solucionado. Pero si tuviera que resumir, diría eso. Son cláusulas en las que un empresario, frente a un particular, establece dentro de un contrato sin haber sido negociadas, sin haber tenido la posibilidad de ser negociadas, sin haber sido suficientemente explicadas, para que el particular que las asuma sabiendo al menos a qué se arriesga. Y normalmente también sin que
esa cláusula tenga un efecto nada más que perjudicial para el usuario, no sea un efecto que pueda ser perjudicial para el usuario o al menos a veces perjudicial para el empresario. Vale, pues eso es lo que puedo decir en principio sobre cláusulas abusivas. Y lo siento si ustedes querían una conferencia que les permitiera ir a sus escrituras y decir, ah, aquí está la cláusula abusiva. Eso a mí por lo menos me resulta imposible. ¿Y dónde pueden estar las cláusulas abusivas que sean relevantes en nuestros contratos de hipoteca? Yo tengo la convicción de que abusivo ha sido en realidad la propia firma del contrato de hipoteca, ¿vale? Tengo esa convicción que creo que es una convicción de sentido común. Digo, obviamente, en una gran proporción de casos, no digo siempre, ¿no? En una gran proporción de casos. O sea, las personas con las que yo trato en Sevilla, que acuden a la plataforma afectada por la hipoteca para ver qué pueden hacer con el berenjenal en el que están metidos, son personas que en una proporción importante simplemente no saben leer, es decir, no saben leer en el sentido que no saben entender un texto sencillo, cualquiera, un edicto de un ayuntamiento, una noticia de periódico, no la saben entender, la ley, no saben exactamente quién era el asesino, si era a las 7 de la noche o si el coche que iba contramano era uno o era otro. Son personas además que han estado en la convicción de que la situación económica en la que firmaron esa escritura de hipoteca era una situación económica que el Estado le garantizaba que iba a durar de manera más o menos indefinida. O sea, que eran incapaces de entender la que se les venía encima, la que se nos venía encima. ¿De acuerdo? Y que en general carecen de las herramientas elementales para, si no saben leer una noticia en condiciones, no digamos ya un texto que de incluso yo tampoco sé entender íntegramente. O sea, ustedes ponen una hipoteca, vienen a pillarme y me pillarán en más de una ocasión diciendo, ¿y esto qué significa? Les tendré que decir, no sé lo que significa. Yo también. Por tanto, digamos el común de los mortales. Bien, dicho eso, estoy convencido de que este no es la manera de respirar, obviamente, de la clase judicial española. Lo que pasa es que habrá que plantearse si habrá que pelear también en ese sentido por si hay otros 2 jueces en España que son capaces de plantear este tema por derecho, ¿no? Aparte de eso, y descendiendo un poco a lo que puede tener más relevancia práctica, pues yo creo que hay 3 tipos de cláusulas abusivas a las que ustedes deben atender en su hipoteca. Una, la cláusula misma que dice que el contrato de hipoteca vencerá por el impago de cualquier cuota mensual. Saben ustedes que nuestro generoso gobierno ha aumentado lo de cualquier cuota a 3 cuotas, ¿no? Que era una práctica que últimamente los bancos además tenían habitualmente y ya observaban habitualmente. Bien, entiendo que esa cláusula puede ser una cláusula abusiva. Y si esa cláusula es abusiva, significa, y claro, depende del número de cuotas impagadas a la hora de poner la demanda, significa que quizás lo que se le pueda reclamar al juez es que la propia ejecución es nula, es decir, la propia puesta en marcha de ese tren de la ejecución es nula. ¿Y por qué? Pues porque la tónica general de los contratos que solemos celebrar es que por un incumplimiento menor, es decir, una cuota tiene 400 mensualidades de pago, por el incumplimiento de 3, que es un incumplimiento menor, estamos acostumbrados en general a que los contratos no se resuelven, sino que simplemente te pido que cumplas esas 3 cuotas, pero no precipito toda la deuda, que es lo que ocurre cuando se resuelve el contrato, ¿verdad? Donde te demando no solo lo que no has pagado, sino todo lo que tendrías que pagar en los próximos 15 años. Vale, si yo compro, iba a decir un coche, pero no conduzco, una bicicleta, si yo compro una bicicleta y
me falla el freno de la derecha, la ley no me reconoce el derecho a anular ese contrato. No, la ley lo que me reconoce es el derecho a que me arreglen perfectamente el freno de esa bicicleta. Pero no dice, como te falla el freno, fuera, se acabó el contrato de compra de la bicicleta. Pues trasladando esto al tema de la hipoteca es algo parecido. Como has dejado de pagar 3 cuotas, me lo debes ya todo. Hemos resuelto el contrato. No, hombre, como he dejado de pagar 3 cuotas, resulta que te debo 3 cuotas. Vamos a ver cómo hacemos esto, de manera que el contrato siga y yo pueda pagar esas 3 o 7 cuotas de 400. Bien, esa sería la más relevante. Otra cláusula tipo abusiva es la de los intereses moratorios, es decir, aquellos intereses que se devengan cuando he dejado de cumplir puntualmente mi obligación de pago. Como ustedes habrán observado en su hipoteca, intereses que venían fijados entre el 18 al 25%, digamos, más o menos, en distintas hipotecas. Y eso, pues, significa que si el interés legal del dinero es el 4%, si eso es lo que me paga Hacienda cuando se retrasa en la devolución de un impuesto, por ejemplo, que no me ha devuelto, ¿vale? Si eso es lo que a mí me condenan a pagarte a ti cuando me ganas en un juicio y tengo que pagarte los intereses por el retraso del 4%, ¿cómo es que tengo que pagar el 22% a un banco por retrasarme en el juicio? Bueno, pues parece que eso también es una clara cláusula abusiva. La ley nueva ha establecido que los intereses moratorios podrán ser hasta 3 veces el interés legal del dinero. Eso en España hoy significa que podrán ser hasta el 12%. Entiendo que muchos bancos, pero bueno, eso ya dependerá, están empezando a corregir esa situación. Y la tercera aparición de cláusulas abusivas, digamos, más frecuentes, no significa que sean las únicas, es en esta que nos ha ocupado al principio de las cláusulas suelo. Pues bien, efectivamente, a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo de esta sentencia, habrá que ver uno por uno, en cada caso, si la cláusula suelo que tengo en mi hipoteca puedo decir que es nula o no es nula. ¿Y qué ocurre, y con esto sí termino de verdad, qué ocurre cuando detectemos que en nuestra hipoteca hay una cláusula suelo? ¿Qué respuesta podemos tener? Vamos a ver, si estoy pagando, porque todavía puedo, porque todavía puedo, si estoy pagando, pues hay 2 posibilidades, como siempre. La posibilidad de ir al banco tranquilamente y dejar por escrito, un escrito sellado, diciendo, mire usted, en mi hipoteca aparece esta cláusula, entiendo que esta cláusula es nula y por tanto deben de aplicarme los intereses que me aplicarían si no existiera esta cláusula suelo. Primer paso. Y yo diría, si a la semana no te han contestado, porque además, como no tiene efecto retroactivo, es decir, lo que pague, pagado está, Santa Rita, lo que se da no se quita, o a la semana, si no te han contestado, tiene 2 posibilidades. Una, yo la aconsejo, pero tiene su riesgo, que es hacer las cuentas de lo que realmente deberías de pagar con los intereses que realmente son exigibles y a partir de ese momento ingresar en el banco esa cantidad, incluso dirigirle al banco una carta también con acuse, sellada, con copia sellada, diciéndole, mire usted, de ahora en adelante le voy a pagar ante su silencio, le voy a pagar esto que es el capital pendiente y esto de intereses porque es lo que debo. Y ahí es lo que voy a seguir ingresando. Si haces eso, retira inmediatamente de ese banco todas las cuentas corrientes que tenga y todos los depósitos, porque si no lo va a chupar y se acabó. O bien, tiene la posibilidad de meterte en un procedimiento judicial para que diga el juez lo que sea. La primera forma, que duda cabe, ustedes lo entienden perfectamente, digamos que los efectos son inmediatos, yo a partir de ese momento empiezo a pagar lo que creo que estoy obligado a pagar, pero estoy en una situación de inseguridad, no sé si
por dónde va a salir el banco, ¿verdad? No sé por dónde va a salir el banco. Y tampoco sé, en última instancia, si el banco lo lleva a juicio, por dónde va a salir el juez. Bueno, pues acumula una cierta dosis de inseguridad. Y en la segunda ocurre lo contrario. Seguridad tengo toda la del mundo, pero estoy echando ese dinero continuamente hasta que haya una sentencia que diga lo contrario. Esas son las dos únicas posibilidades que se me ocurren. Ustedes sabrán qué se puede hacer. Bien, esta no era la intervención que yo traía pensada, porque creía que veníamos a hablar de otra cuestión más genérica del tema de las hipotecas, pero es lo que me han dicho que les ha citado a ustedes aquí y me parece importante pues ceñirme a lo que les ha citado. Muchas gracias y podemos empezar a hablar. Bien, el amigo Fernando va a intentar moderar un poco, ¿no? Sí, voy pidiendo los turnos de palabra, y os voy dando paso para que Ignacio vaya contestando. Bueno, otra cosa también que quería decir en relación con este turno de palabra, en realidad, ustedes que seguro que tienen compasión por mí, aunque no me conocen, a mí me gustaría que esto no fuera un juego de ping-pong de yo pregunto, yo respondo, sino que fuera más bien un diálogo. Habrá preguntas, habrá respuestas que salgan de la propia mesa, habrá de la propia mesa o del propio público, habrá consideraciones generales. Por favor, que no entendamos esto como un tiro al blanco, porque saldré malherido. Hola, yo me he estado leyendo la sentencia de Supremo. Soy sanitario, trabajo en el hospital, soy celador, y me pierdo bastante. Entonces, bueno, yo estaba indagando un poquito y he visto, aparte de la que tú planteas, que es la de no pagar el dinero de más que pagamos, que tiene su riesgo, y la otra es meterte en una sentencia, estoy leyendo una que es una opción que hay, que es la de presentar una demanda y el FAC. No tengo claro si el servicio de atención al consumidor, el servicio de atención a la casa. El banco está obligado a responderte en el plazo de 2 meses y con la respuesta que te dé, sea positiva o negativa, a tu demanda, entre otras cosas, porque por lo visto creo que hasta marzo de 2007 era de obligado cumplimiento con los bancos para hipotecas superiores a 150.000 o 190 euros, la que se incluyera una oferta vinculante en la hipoteca. A partir de marzo de 2007 la oferta vinculante era de obligado cumplimiento para todas las hipotecas, hasta 2011 que se suprimió esa obligación. Seguramente de los que estamos aquí, nada más que llegué a la notaría de ahí, que está abierta de lunes a viernes, casi ninguno estamos con una oferta vinculante, porque el banco, el préstamo lo hemos hecho con Caja Sur y no hay ninguna oferta vinculante. Yo creo que es una de las condiciones que pone que haya una oferta vinculante en como incumplimiento de la normativa hipotecaria, un incumplimiento y un abuso y una cláusula abusiva en incumplimiento de la existencia de una oferta vinculante dentro de la hipoteca. Eso creo que se puede solicitar al banco, que está obligado a dártela en el plazo de 2 meses, firmada por ti, porque no puede enseñarte una oferta vinculante, yo la puedo hacer ahora, pero me la tiene que enseñar en su momento y la haberla firmado yo. Porque los préstamos, si no recuerdo mal, creo que 3 días antes tienen que estar en poder de la notaría, tú tienes que ir a la notaría, te tienen que explicar la hipoteca, te tienen que enseñar la oferta vinculante, te tienen que firmar la oferta vinculante antes de firmar la hipoteca. Esa es una opción. Si a los 2 meses no te contesta el banco, tú te puedes dirigir al Banco de España con toda tu documentación, con la contestación que te dé el banco, vas al Banco de España y solicita, bueno, que hay una cláusula abusiva, que es la cláusula suelo, porque además es a un tipo variable que no se cumple, porque normalmente tú pones un 4, un 15, un 4 por debajo, un 15, y no se cumple, no hay una variabilidad en el tipo, porque ya la mayoría de las hipotecas son revisables a los 6 meses, por lo cual no te bajan nunca. Si, independientemente de lo que te diga el Banco de España, yo te hablo para que tú me digas si voy por buen camino o no, o sea, no estás leyendo por ahí un poquito ligado, ¿no? Si el Banco de España te contesta que no tienes razón, tú puedes presentar la demanda, o si el Banco de España te contesta que tienes razón,
creo que lo que diga el Banco de España no es tampoco vinculante para el banco. El banco puede decir, me parece de puta madre lo que diga el Banco de España, pero yo me lo paso por el suelo. Y tú vas a seguir por la cláusula suelo. Entonces, la otra opción que queda es la de la demanda judicial, que es la única, que es la que queda, porque el banco está claro que el banco no va, si no hay una demanda judicial, no va a ceder. Ahora mismo yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia favorable por la presión social que hay con el tema de las hipotecas. Es un escándalo lo que está pasando en este país. Han quitado la casa por el único tema de las cláusulas suelo que no son capaces de hacer frente a unos pagos que en otra situación sí lo hubieran hecho frente. No sé si son las dos vías que hay, e independientemente, si yo puedo iniciar una demanda, por ejemplo, ir al banco, ir mañana al banco, decirle a mi directora, que es una orden de verdad, decirle, oye, mira, yo quiero que me den la oferta vinculante. Hago un papelito escrito y me dan mi oferta vinculante. Y me tienen que contestar en el plazo de un mes. En el plazo de un mes no me contestan, me voy al banco. Con lo que tú me contestes, con mi hipoteca y demandando la cláusula, la utilidad de las cláusulas que tengo en mi hipoteca. ¿Vale? Y al mismo tiempo puedo emprender acciones judiciales, puedo llevar las dos cosas al mismo tiempo y no hay incompatibilidad. Yo me pongo a leer, pero usar el menúa que se me escapa. ¿Cómo va a ser? Vamos a ir activando el periodo. Sí, para eso hay entrada, entonces... Bueno, el derecho, como la fontanería o como la albañilería o como la agricultura, son cuestiones complejas, ¿verdad? O sea, si esto fuera una charleta sobre cómo sembrar o cómo llevar para adelante un olivar, pues me imagino que sería difícil dar una receta, ¿no?, que mediante la cual el olivar tirara para adelante, diera buena aceituna, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con el derecho pasa exactamente igual. Pero hecha esa salvedad, yo quería decir, primero, o sea, yo he intentado, o he dicho al principio, ¿qué haría yo? Yo primero dirigiría un escrito al banco, donde le diría, entiendo que en mi hipoteca concurre esta circunstancia, hay una cláusula abusiva de esta circunstancia, de este tipo, de modo que hágame las cuentas sabiendo, o sea, cuál sería qué es lo que yo tendría que pagar, quitando esta cláusula de encima, la cláusula suelo, y atendiendo a los intereses variables. Que ese escrito ellos lo lleven al que llaman defensor del cliente, lo lleven a Madrid, a Gerona o a Badajoz, a mí me es exactamente indiferente. Lo que simplemente aconsejo es cubrirse un poquito las espaldas diciendo, he intentado hacer las cosas por la buena, ¿verdad? He empezado por ahí. Tras eso, obviamente, dos posibilidades. Las reclamaciones por la vía bancaria, digamos, y las que van al Banco de España, a mí en particular me dejan frío. Yo no perdería un solo segundo en ese camino, porque es que son mis enemigos pidiéndole yo árnica a mis enemigos. Pero si el Banco de España es una institución independiente del propio Estado, que está para proteger el sistema financiero español. El Banco de España no lo elige el pueblo, no lo elige... El Banco de España tiene absoluta independencia. ¿Dónde voy yo a pedirle al Banco de España ayuda? Yo particularmente, con la cantidad de cosas que tengo que hacer, eso no lo haría. Y me centraría, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, y como además tú dices perfectamente, la decisión del Banco de España no es vinculante. No es vinculante ni para ti ni para el otro. Vale. ¿Qué es lo que haría? Pues vuelvo a lo mismo. Iría o bien a tomar la decisión y decir, mire usted, esto es lo que pago, y si quiere otra cosa, demándeme usted, o si creo que eso es arriesgado, pues pondría la demanda. Desde luego, antes y por encima de eso, ¿qué es lo que haría? Me reuniría con la gente del pueblo que está en situación parecida, no iría a hablar uno a uno con el banco, sino iría a hablar
todo el mundo junto, y le diría, mira, si esto no se resuelve, aquí va a haber un problema. Los problemas no solo los voy a padecer yo, tú también vas a tener problemas. A mí me parece que esa es, como decía, ese 80% de lo que hay que hacer. Sin ese 80%, no voy a decir que lo otro no sirva para nada, pero sin hacer eso, difícilmente lo otro va a funcionar. Porque como tú bien has dicho, vamos, como hemos dicho los dos, el Supremo ha dictado a regañadientes la sentencia que ha dictado por no de más. Y ha hecho lo mínimo, lo mínimo que podía hacer. Perdona que tome la palabra así otra vez, pero lo de la oferta vinculante, yo creo que uno de los puntos importantes, o por lo menos no entendí uno de los puntos importantes a los que sacar el Supremo, porque la oferta vinculante no viene más, es como, es un plan B, o sea, yo te ofrezco mi préstamo, pero mi préstamo está de acuerdo con esta oferta vinculante, que esto es lo que hay en el mercado, lo que es la oferta vinculante, es decir, esto es lo que hay en el mercado, y yo como banco, yo te ofrezco lo mismo que hay en el mercado. Entonces, creo que el Supremo en sus sentencias dice que la obligatoriedad de la oferta vinculante hipoteca de 2007 a 2011, que eran obligatorias, la volvieron a quitar, es uno de los puntos por los que se puede considerar, aparte de la cláusula suelo, pues una hipoteca se puede considerar ninguna. O sea, sí, pero mira, lo de la oferta vinculante o sea, en este país, yo digo a veces que tenemos normas alemanas y una realidad social de Zambia, o de donde queréis, y con absoluto respeto a Zambia, las normas que tenemos, excelentes. La práctica después de esas normas, una burla continua. El sentido de una oferta vinculante es que yo te diga a ti, mira, antes de ir a un notario a firmar nada, gastarnos una peseta, yo te digo a ti que durante determinados días te voy a respetar esta oferta, para que tú me digas sí o no. Estúdiala tranquilamente, mírala, patatín, patatán, y dentro de unos días vienes y me dices si te parece adecuado, y si te parece adecuado, tiramos adelante y la escritura la haremos conforme a esta oferta. ¿Qué es lo que se ha hecho, al menos en la